Había querido dejar pasar algunos días para que fluyera un poco más la información y podernos documentar sobre el lamentable, muy lamentable hecho del asesinato del alcalde de Uruapan, el señor Carlos Manzo. Muy lamentable, muy triste. Y nuestra responsabilidad, que estamos nosotros en el tema de la seguridad, pues es hacer un análisis de las circunstancias. Nosotros no vemos temas políticos y estos análisis los hacemos con mucho respeto, porque al final se pierde una vida de una manera muy trágica. Entonces te pido que te quedes conmigo para que hagamos juntos un análisis en el tema de la seguridad. Mucho hemos platicado, mucho hemos comentado sobre la carencia de un análisis de riesgo sobre una persona. Y aquí es evidente que no se hizo o se hizo mal. Y al final, esa secuencia de errores, de omisiones en el tema de la seguridad, pues al final desencadenan en un trágico final. Muy triste, muy lamentable, la verdad. Cuando no hay un plan de cómo vas a mover a ese protegido, y es evidente que fue el caso, las cosas terminan mal. ¿De dónde partes para hacer una estrategia de seguridad hacia una persona? Partes del perfil del protegido. Mucho hemos platicado sobre este tema, sobre el perfil del protegido. Ese análisis de riesgo toma en cuenta el perfil. ¿Maneja una agenda pública? Sí. ¿Es un político? ¿O era un político, presidente municipal de un municipio de Michoacán? ¿Maneja una agenda pública? Claro que sí. Segundo punto que tomas en cuenta. Se encuentra en un estado de los más conflictivos, más peligrosos a nivel nacional. 3. El señor abiertamente le había declarado la guerra al crimen organizado. De hecho, se había visto involucrado en enfrentamientos, habían atentado contra él y lo que hicieron fue abatir delincuentes. Y abiertamente declaró que en enfrentamientos no iban a dejar a ningún delincuente vivo. Tú sumas toda esa información y lo que te arroja ese análisis de riesgo es elevar las medidas del estándar que normalmente se maneja. Y esa gestión de riesgo te hace que implementes medidas de seguridad más allá del estándar. Otro punto importante es que su primer círculo de protección lo conformó con policías, gente conocida de él, gente de su confianza. Ese es un punto importante porque evitas el que el mismo círculo de protección te ponga, como fue el caso del líder aguacatero, que lo ejecutaron y resultó que el mismo esquema de seguridad que traía lo puso. Entonces el alcalde, temeroso de esa parte, conformó su esquema de seguridad por policías conocidos, muy allegados a él. Pero también hemos platicado mucho. Tú eres o fuiste policía municipal, estatal, agente de investigación, custodio armado, guardia nacional, militar, sedena o marina, incluso de fuerzas especiales u de operaciones especiales.
Al día siguiente no te hace ser un escolta, un hombre o mujer de protección. No, todo el mundo tiene esa idea de que como en tus funciones usas un arma, ya te puedes poner a cuidar personas. Y no, ahí está la muestra, termina en fatalidad. La protección ejecutiva, el ser escolta, el dedicarte a proteger dignatarios, funcionarios, empresarios, es una profesión y como tal exige que te capacites, que entrenes, que estudies en ciertos temas, rubros, dinámicas y actividades para poder realizar esas funciones. Ese grupo cercano a él de protección pues eran policías municipales que no tenían esa preparación. Bien sabido es que el gobierno federal le asignó un número importante, creo que más de 15 elementos de Guardia Nacional, que suponemos que era el segundo anillo o el anillo externo de protección. Y ahí hubo también una falla de seguridad, que es que el anillo de protección cercana al dignatario o al funcionario no tenía comunicación con los elementos del anillo externo. Entonces, también hay un fallo ahí de seguridad. En esa gestión que tú haces del riesgo, previo al evento en donde perdió la vida, te hace tomar acciones más allá de la prevención y las voy a enumerar. En el análisis de riesgo previo al evento, pues tuvieron que haber realizado la función, algo que se llama la avanzada, que es días antes del evento, vas al sitio en donde se va a llevar a cabo la ceremonia y revisas y en un plano plasmas cómo va a ser la estructura de cómo lo vas a mover. Es decir, dónde lo vas a bajar del vehículo o desde dónde va a partir caminando. Las vallas, a qué distancia las vas a poner del protegido, ¿sí? ¿Cómo lo vas a mover? ¿Cómo se va a mover? Cosa que yo creo que no hicieron porque la valla estaba muy cerca de donde se encontraba él. Basado en el perfil de él y las amenazas que ya había tenido, pues realizas funciones de inteligencia y contrainteligencia. Realizas funciones de campo, es decir, mandas obviamente elementos con conocimiento a revisar los hoteles. Y todo esto lo comento porque ya salió a relucir que el sicario llegó 1 o 2 días antes, se hospedó en un hotel, salió, comió, hizo compras. Entonces, tú te tienes que adelantar a eso. Mandas algo que en inteligencia y contrainteligencia se llama inteligencia humana o el HUMIN, que haces investigación de campo. Vas a los hoteles. Hoy en día, bueno, pues ya las tablets tienen conexión a internet y como empleado de gobierno o elemento de gobierno tienes acceso a la base de datos de mandamientos judiciales, a la plataforma México. Entonces en los hoteles pides que te faciliten el registro de huéspedes. Ya no se solicita el día de hoy, pero en un tiempo se pedía que cuando tú te registraras en un hotel, mostraras una identificación oficial. Eso ya no se hace, debería de volver. Entonces, no sabemos si el sicario dio su nombre o no, pero seguramente si tú corres esa lista de huéspedes en la base de datos de mandamientos judiciales, seguramente va a arrojar algo. ¿Sí? Entonces, revisar los hoteles, las centrales, o despliegas en el campo elementos que andan observando, que andan viendo, preguntan, se sientan en los restaurantes, en los cafés, haces un trabajo de campo previo, de inteligencia, cosa que no hicieron. El día del evento, ¿qué haces? Infiltras elementos vestidos de civil entre las personas. Hay de guarache, de sombrero, con un morral, y observando a las personas la actitud
¿Qué trae en las manos? Y ese es un punto importante porque en el video que muestran, en donde el sicario se acerca para ejecutar la acción, toma una actitud muy notoria, o sea, empieza a caminar rápido en paralelo a la valla y en paralelo al funcionario, al alcalde. Empieza a acercarse a la valla y caminar en paralelo hacia donde iba caminando el edil. Se acerca a la valla, no puede ejecutar su acción, se sigue moviendo. Aquí hago notar algo que hubiera terminado esto en una fatalidad mayor porque el alcalde traía cargando a su hijo, traía a su esposa y traía a su hijo. Si tú revisas el video, segundos antes lo entrega al niño y sigue caminando. Hubiera terminado en fatalidad porque el sicario no se iba a detener en ejecutar la acción independientemente de si traía al niño o no en brazos. Esa acción de que se empieza a mover el sicario rápido para poderlo encontrar de frente y ejecutar la acción, si hubiera habido elementos desplegados encubierto entre la gente, hubieran visto esa acción. Otro punto importante, en el análisis de riesgo se determina que va a haber una mayor exposición del protegido al aire libre con personas enfrente. Eso determina que debe de traer vestimenta blindada, un chaleco blindado. ¿Y qué tan importante es este análisis? Que hubieran dicho, bueno, va a haber una mayor exposición, va a estar mucho tiempo afuera, hay muchas personas, ¿sabe qué? Porte una prenda balística, hay chalecos de vestir que son balísticos. ¿Qué tan importante hubiera sido este punto? Que la autopsia arroja que de los 7 impactos que recibió el edil, el que le quitó la vida fue uno que le dieron en el pecho. Entonces, si él hubiera traído un chaleco balístico, y todo eso arroja lo que en la gestión del riesgo que tú haces, arroja todos esos puntos. Recuerden que el riesgo, cuando tú lo gestionas, lo mueves en el tiempo, o sea, lo puedes retrasar, lo mueves del lugar o lo mitigas, pero nunca es cero. Entonces aquí evidentemente hubo una falta de análisis, una falta de preparación, ¿sí? Y tan mal se hicieron las cosas que la Guardia Nacional, el círculo externo, el segundo anillo externo, nadie sabía dónde estaban. En una entrevista le preguntan al secretario de la Defensa Nacional que dónde estaban esos elementos y no supo responder. Eso significa que no hubo una coordinación entre el círculo cercano del edil y los elementos de Guardia Nacional. Recordemos que el año pasado, en plena campaña, un candidato a un municipio del estado de Guerrero por el partido Morena, custodiado por policías municipales y por Guardia Nacional, en uno de los eventos lo ejecutaron de la misma manera. Creo que también dieron de baja, ejecutaron al sicario, pero eso ya para qué. La responsabilidad de los hombres y mujeres de protección es cuidar la vida del protegido, no dar de baja al sicario. Al final haces un recuento de todo esto que acabo de platicar y es una cadena de sucesos mal empleados, mal analizados, mal ejecutados, que terminan en fatalidad. Es triste, es lamentable realmente que sucedan estas cosas. Y el punto aquí en el área de la seguridad es la invitación a que si tú realizas o vas a realizar funciones de protección de personas, te capacites, te entrenes. Como dice mi capitán Ramos, la seguridad no se improvisa, no te puedes aventar a decir, pues a ver qué sale o a ver cómo le hacemos. Total, pues ando armado, porque las cosas salen mal y ahí está el ejemplo. Una secuencia de obviedades, una carencia de un análisis de riesgo, de una gestión de riesgo donde se obvian muchas cosas por una falta de capacitación. Yo pregunto,
¿Dónde están los asesores, los consultores en seguridad? Porque esto al final lo liderea un consultor, un asesor en seguridad, que es el que determina qué es lo que se tiene que hacer, qué acciones previas al evento se deben de hacer que no hicieron. Es lamentable la verdad y bueno, pues termina esto en tragedia, lamentable porque al final, bueno, pues deja una familia desprotegida. Como siempre, agradecido por tu tiempo y nos vemos hasta la próxima.